Dios te da descanso para curar lo que aún duele. Hay dolores que no se ven, hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te tienen agotado. Y lo más tremendo es que a veces ni siquiera sabes explicarlas. No sabes si estás triste, cansado, decepcionado o simplemente vacío. Hay días en que uno se levanta, se lava la cara, sonríe, responde mensajes, va al trabajo, sirve en la iglesia, cocina, resuelve, abraza a los hijos, paga cuentas y sin embargo lleva dentro un cansancio que no se quita con dormir 8 horas. Porque hay un cansancio del cuerpo, sí, pero también existe el cansancio del alma y ese es más silencioso, más profundo, más traicionero. Hay gente que no está quebrada por una sola tragedia grande, sino por 1000 pequeñas batallas acumuladas. La traición que nunca terminó de procesar, la oración que todavía no tiene respuesta, el luto que ya no se menciona en la mesa familiar, pero sigue sentado a la cabecera, la decepción con alguien a quien amaste, el sueño que se cayó, el hijo que se fue enfriando, el diagnóstico que nadie esperaba, el peso de sostener a todos mientras nadie te sostiene a ti. Y uno llega a un punto donde ya no dice, Señor, dame fuerzas para conquistar montañas. Uno llega a un punto donde apenas puede susurrar, Señor, déjame respirar. Y ahí es donde entra una de las invitaciones más tiernas de toda la Escritura. Jesús dice en Mateo 11:28, 3:0, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo solamente descanso para el cuerpo, no dijo simplemente vacaciones, no prometió una pausa superficial, habló de descanso para el alma. Y cuando el alma descansa, algo empieza a sanar en lugares donde nadie más puede tocar. Mírame bien con el corazón. A veces nosotros queremos que Dios nos explique todo mientras Él primero quiere restaurarnos. Nosotros queremos respuestas, pero Él empieza por el reposo. Nosotros decimos, muéstrame por qué pasó. Y Dios responde, primero siéntate aquí, hijo, porque estás sangrando por dentro. Nosotros queremos entender el mapa completo, pero el Señor muchas veces comienza con una almohada, con pan, con agua y con su presencia. Porque hay dolores que no se corrigen con una explicación, se curan con un encuentro. Eso fue exactamente lo que pasó con Elías en 1 Reyes 19. El profeta venía de una victoria gigantesca en el Carmelo, había visto fuego caer del cielo, había confrontado a falsos profetas, había experimentado poder, gloria y autoridad. Pero después de ese momento alto le llegó una amenaza de muerte de Jezabel y el hombre colapsó, huyó al desierto, se sentó debajo de un enebro y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mira qué fuerte es esto, un hombre ungido, un hombre usado, un hombre que había visto milagros y sin embargo agotado, deseando morirse. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió primero. No le dijo, ¿dónde está tu fe? No le lanzó un sermón desde el cielo. La Biblia dice que se durmió, que un ángel lo tocó, que comió, bebió y volvió a dormirse. Y luego el ángel volvió otra vez y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Eso me conmueve. Porque el primer tratamiento de Dios para un siervo quebrado no fue una conferencia, fue descanso. No fue un regaño, fue alimento. No fue exigencia, fue ternura. Como si el Señor dijera, no voy a hablar contigo sobre tu asignación futura hasta que tu alma deje de temblar. Hay veces en que lo más espiritual que puedes hacer no es correr, ni predicar más, ni fingir que todo está bien. A veces lo más espiritual que puedes hacer es admitir, estoy cansado y necesito que Dios me siente junto a aguas de reposo. Por eso David escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, no dice solo que guía mis pasos, dice que conforta mi alma. No solamente dirige, también repara. No solamente ordena, también sana. No solamente empuja hacia el propósito, también recoge los pedazos. Porque nuestro Dios no es un capataz que te explota, es un pastor que sabe cuándo la oveja ya no puede más. Escúchame esto. Hay temporadas en las que tú no necesitas que Dios te acelere, necesitas que te acueste en pastos delicados. Necesitas que baje el ruido, necesitas que el corazón deje de correr una maratón invisible. Porque hay gente aquí o del otro lado escuchando esto que vive con el alma en estado de alarma, como si algo malo fuera a pasar todo el tiempo, como si hubiera que estar listo para otro golpe, para otra llamada, para otra pérdida, para otra decepción. Y así no se vive, se sobrevive. Pero Cristo no murió en una cruz para que sobrevivas apenas. Él vino para darte vida.
y vida en abundancia. El descanso de Dios no es pereza, no es resignación, no es abandono, es medicina santa. Es el cielo poniendo la mano en el pecho de un hijo y diciéndole: no sigas corriendo con un corazón herido. Hay gente que por fuera sigue funcionando, pero por dentro hace tiempo que viene rengueando. Y el Señor hoy te dice: no te condeno por estar cansado, no me escandaliza tu agotamiento, no me asusta tu tristeza, ven a mí así como estás. A veces creemos que Dios solo recibe a los fuertes, a los que llegan impecables, a los que oran bonito, a los que tienen la fe arriba, a los que no tiemblan. Pero la invitación de Mateo 11 no es para los impecables, es para los cargados. No es para los livianos, es para los trabajados. No es para los que lo tienen todo resuelto, sino para los que ya no pueden sostenerlo todo. Por eso el Evangelio es tan hermoso. Porque Jesús no dice componte y luego ven. Dice ven y yo te haré descansar. Y aquí está el punto que quiero clavar en tu espíritu. Dios da descanso no para detener tu propósito, sino para curar lo que aún duele y así poder sostener lo que viene. El reposo de Dios no cancela tu destino, lo prepara. El silencio de Dios no siempre es ausencia. Muchas veces es cirugía. Hay temporadas en las que el Señor te baja el ritmo porque si siguieras al paso que vienes terminarías rompiéndote más. Y como te ama, te frena. Como te ama, te esconde. Como te ama, te sienta. Como te ama, no responde todo de inmediato. Porque antes de enviarte otra vez al campo de batalla, quiere curarte por dentro. Isaías 30:15 lo dice de una forma impresionante: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué raro para nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros pensamos que la fortaleza está en correr, en producir, en demostrar, en multiplicar, en hacer. Pero Dios dice: tu fortaleza también está en la quietud y en la confianza. No en el desespero, no en la hiperactividad, no en la ansiedad disfrazada de responsabilidad, en la quietud. En saber que el mundo no descansa sobre tus hombros, en recordar que Dios sigue siendo Dios aunque tú cierres los ojos un rato, en entender que si tú no puedes más, Él sí puede. Hay personas que no descansan porque creen que si se detienen todo se desmorona, si no llaman, si no empujan, si no controlan, si no vigilan, si no cargan, si no resuelven, todo va a caerse. Pero eso no es fe, eso es agotamiento con complejo de omnipotencia, y te lo digo con ternura, no con dureza. Hay cosas que solo Dios puede sostener. Hay hijos que vas a tener que dejar en manos de Dios. Hay procesos que no vas a arreglar en una noche. Hay duelos que no sanan por fuerza de voluntad. Hay puertas que no se abren a empujones. Hay respuestas que no llegan por desespero. Y llega un momento sagrado en que el alma tiene que decir: Señor, hasta aquí llegué yo. Ahora te toca a ti. Hebreos 4 habla del reposo de Dios como un lugar al que se entra por fe. Eso significa que descansar en Dios no es una emoción romántica, es una decisión espiritual. Es decir, yo dejo de intentar salvarme a mí mismo, yo dejo de querer controlar cada resultado, yo dejo de pelear con mis propias manos todas las guerras, entro en tu reposo y eso cuesta, porque el orgullo se siente más cómodo haciendo que confiando. La carne prefiere agitarse a rendirse, pero el reino tiene otra lógica. A veces el mayor acto de fe no es correr más rápido, es acostarte bajo el enebro, comer el pan que Dios te da y aceptar que Él sigue trabajando mientras tú sanas. Jeremías 6:16 conecta esto de forma preciosa cuando dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestra alma. Descanso para el alma no se encuentra en cualquier parte. No está en la distracción, no está en el ruido, no está en llenar la agenda, no está en comprar algo nuevo, no está en fingir que no duele. El descanso del alma está en volver al buen camino, en regresar a Dios, en regresar a la presencia, en regresar a la simplicidad del primer amor, en dejar de buscar alivio en lo que solo anestesia y empezar a buscar sanidad en lo que verdaderamente restaura. Porque una cosa es adormecer el dolor y otra muy distinta es curarlo. Hay gente que anestesia el alma con trabajo, con entretenimiento, con compras, con relaciones incorrectas, con validación ajena, con el teléfono, con el activismo religioso, con cualquier cosa que la mantenga ocupada.
Pero cuando se apagan las luces y se termina el ruido, el dolor sigue ahí. ¿Por qué? Porque no fue curado, solo fue distraído. Y Dios no quiere distraerte del dolor, quiere sanarte en medio del dolor. Tal vez por eso el Señor no siempre te saca de la noche en el minuto 1, porque hay procesos que solo se sanan en la quietud. Hay heridas que recién hablan cuando por fin te callas. Hay miedos que recién salen a la superficie cuando dejas de correr. Y sí, da miedo detenerse, porque cuando te detienes escuchás lo que venías evitando, pero ahí también te espera Dios. No solo en la plataforma, también en la cueva. No solo en el milagro, también en el silencio. No solo en el fuego, también en el silbo apacible y delicado. Y quiero decirte algo que tal vez te libere. El descanso no te hace menos espiritual. El agotamiento no es una medalla de santidad. Hay una generación que a veces confunde vivir drenado con vivir consagrado, y no es lo mismo. Jesús servía a multitudes, pero también se apartaba. Predicaba, pero descansaba. Daba, pero también se retiraba a orar. Y si el Hijo de Dios no vivió en una carrera neurótica, ¿por qué tú crees que debes hacerlo? No honras a Dios destruyéndote. No glorificas al cielo desfondándote. El Señor no necesita tu colapso para cumplir su voluntad. Hay matrimonios que necesitan descanso santo, no separación del pacto, sino descanso del veneno acumulado, del tono áspero, del cansancio no hablado, de las conversaciones pendientes. Hay madres que necesitan descanso del alma, no porque no amen a sus hijos, sino precisamente porque los aman tanto que ya se desgastaron. Hay hombres que necesitan dejar de hacerse los fuertes y reconocer que llevan meses funcionando en automático. Hay siervos de Dios que no necesitan otro micrófono, sino otra vez aguas de reposo. Hay personas que no requieren una puerta nueva todavía, requieren que Dios sane la memoria de la puerta que se cerró. Porque de eso estamos hablando hoy, de lo que aún duele, no de lo que ya superaste, no de lo que ya podés contar sin quebrarte. Estoy hablando de esa zona donde todavía aprieta cuando alguien menciona el tema, de ese nombre que todavía te mueve el piso, de esa injusticia que sigues tratando de entender, de esa oración que has hecho tantas veces que ya ni la dices completa, de ese cansancio que no pusiste en palabras porque pensaste que era falta de fe admitirlo, pero no lo es. La fe verdadera también sabe llorar. La fe madura también sabe decir, Señor, duele. Y aquí viene una verdad que me parece gloriosa. Jesús no solo da descanso, Él mismo es el descanso. No es únicamente que te entrega paz como si fuera un objeto. Su presencia misma calma el alma. Por eso dice, venid a mí. No dijo solamente vengan a una doctrina, vengan a una estructura, vengan a un método. Dijo, venid a mí. Porque el reposo del alma no está primero en una idea, sino en una persona. Cristo es el lugar donde el corazón deja de pelear solo. Cristo es el lugar donde la culpa deja de gritar. Cristo es el lugar donde el cansancio encuentra un pecho en el cual apoyarse. Cristo es el lugar donde el huérfano interior aprende otra vez lo que significa ser sostenido. Y alguien necesita oír esto. Descansar en Dios no significa que no te importe nada. Significa que le importa más a Él de lo que a ti te importa. Descansar no es desentenderse, es entregar. Es decir, voy a obedecer, voy a hacer mi parte, pero no voy a llevar una carga que no me corresponde. El yugo de Jesús es fácil y ligera su carga, no porque la vida sea simple, sino porque Él la lleva contigo. El problema es que a veces queremos seguir con Cristo y además cargar con todo solos. Queremos ser salvos por gracia, pero vivir por autosuficiencia. Y así el alma se desgasta. El Salmo 23 dice que el pastor conforta el alma y guía por sendas de justicia. Observa el orden. Primero conforta, luego guía. Primero restaura, luego dirige. Primero trata el interior, luego marca el camino. Mucha gente quiere dirección, pero Dios está trabajando en su restauración. Quiere saber cuál es el próximo paso, pero el Señor está tocando lo que sigue inflamado adentro. Porque si te diera el próximo capítulo sin sanar el capítulo anterior, llevarías la infección al lugar de la promesa. Hay gente que no necesita una nueva relación, necesita que Dios sane la desconfianza. Hay gente que no necesita más plataforma, necesita que Dios cure la herida del rechazo. Hay gente que no necesita más oportunidades todavía. Necesita que Dios limpie el veneno del fracaso. Porque el dolor no tratado se filtra en todo. Se filtra en cómo amás, en cómo hablas,
en cómo lideras, en cómo oras, en cómo sirves, en cómo interpretas el silencio de Dios. Por eso el Señor te da descanso, para curar lo que aún duele. Tal vez por eso sigues sintiendo esa especie de pausa en tu vida. No porque Dios te olvidó, sino porque te está atendiendo. No porque te desechó, sino porque te ama demasiado como para soltarte otra vez al campo sin vendarte las heridas. Y quizá tú llevas meses diciéndole, Señor, úsame. Mientras Él te responde, quiero sanarte. Tú dices, ábreme puertas, y Él dice, primero cierra esa herida. Tú dices, mándame, y Él susurra, primero descansa. Porque un alma cansada interpreta mal las instrucciones, ama mal a la gente y se trata mal a sí misma. Déjame hablarte de algo que el Espíritu usa en el reposo, la confianza. Isaías dijo que en quietud y confianza estaría vuestra fortaleza. No solamente quietud, también confianza. Porque hay gente que se detiene físicamente, pero por dentro sigue corriendo. Está en la cama, pero su mente sigue de pie. Está en la casa, pero su alma sigue en guerra. Eso no es descanso todavía. El descanso verdadero aparece cuando la quietud externa se encuentra con la confianza interna. Cuando por fin dices, Dios no perdió el control. Dios no dejó de ser bueno. Dios no se fue del trono porque yo me cansé. Dios no se olvidó de mí porque hoy no tengo fuerza. Y esa confianza no nace de negar la realidad. Nace de conocer al pastor. David no dijo no hay valle. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El descanso cristiano no consiste en ausencia de valle. Consiste en presencia del pastor. No es vivir sin dolor. Es vivir sin quedarte solo dentro del dolor. No es que no te atraviesen noches. Es que en la noche hay una mano que no te suelta. Tal vez tú escuchas esto y dices, pero yo ya descansé y el dolor sigue ahí. Sí, porque hay dolores que se curan en una noche y otros que sanan por capas. Hay heridas que Dios no arranca violentamente, las va cerrando con paciencia. Y parte de la fe consiste en dejar que el proceso exista, no apurarlo, no maquillarlo, no espiritualizarlo mal. Decir, Señor, sigo en tus manos, todavía duele, pero ya no estoy donde estaba, sigue obrando en mí. El alma no siempre sana a la velocidad de tu calendario, pero sana. En Cristo sana, y mientras sana, Dios hace algo más. Te enseña a vivir desde otro lugar, ya no desde la herida, sino desde la presencia. Ya no desde el trauma, sino desde la confianza. Ya no desde la reacción, sino desde la paz. Hebreos 4 remata diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso significa que cuando te sientes débil no tienes que esconderte, tienes que acercarte. Cuando sientas que el alma se te cayó al piso, no huyas del trono, corre al trono. Porque el trono de Dios para el cansado no es tribunal primero, es socorro. Tal vez te han enseñado un cristianismo donde admitir cansancio parece pecado, pero no. Pecado sería endurecerte y seguir fingiendo que no necesitas a Dios. Pecado sería preferir tu autosuficiencia antes que su gracia. Pecado sería construir una imagen fuerte mientras el corazón se te está muriendo de sed. Pero venir roto a Jesús, eso no es debilidad, eso es fe. Y hoy yo quiero hablarle al que lleva meses sosteniendo demasiado, al que ya no puede más con el duelo, al que está agotado de ser el fuerte de la casa, a la mujer que se duerme llorando en silencio para que nadie note cuánto le pesa todo, al hombre que se acostumbró a callar porque piensa que si habla se derrumba, al líder que sigue ministrando mientras por dentro necesita ser ministrado, al joven que se siente vacío y no entiende por qué, si ama a Dios, se siente tan drenado, al corazón que todavía funciona pero duele. El Señor te trajo hasta aquí para decirte, no voy a quebrar la caña cascada, no voy a apagar el pábilo que humea, no te voy a exigir más de lo que puedes dar hoy. Ven, descansa, déjame curar lo que aún duele. No sé qué nombre tiene tu dolor, tal vez se llama pérdida, tal vez se llama injusticia, tal vez se llama cansancio, tal vez se llama depresión, tal vez se llama traición, tal vez se llama miedo al futuro, tal vez se llama culpa por cosas que hiciste hace años y todavía no te perdonas. Pero el reposo de Dios toca todas esas áreas. Porque cuando Jesús dice yo os haré descansar, no está prometiendo solo alivio emocional.
está prometiendo la dulce invasión de su gobierno sobre lo que te estaba desordenando por dentro. Y quiero decirte algo sobre la culpa. Muchas veces no descansamos porque todavía intentamos castigarnos por errores pasados, como si vivir drenados pagara la deuda, como si sufrir más nos hiciera merecedores del perdón, pero eso no es evangelio. El evangelio dice que Cristo ya cargó lo que tú no podías cargar, que en la cruz no solamente llevó tu pecado, también llevó tu vergüenza, también llevó tu condenación, también llevó el derecho que tenías a vivir esclavizado por tu historia. Por eso el alma empieza a descansar cuando por fin deja de intentar salvarse a sí misma y cae rendida en la gracia. Quizá hoy el descanso que Dios quiere darte no es solo físico, es el descanso de saber que no tienes que demostrarle nada para que te ame. Es el descanso de dejar de competir, dejar de compararte, dejar de cargar personajes, dejar de explicar por qué estás cansado a gente que no entiende, dejar de vivir pidiéndote más cuando el cielo te está diciendo, hijito, siéntate aquí. Es el descanso de saber que aunque el valle siga, el pastor sigue más. Y mientras digo esto, siento fuertemente una aplicación pastoral que quiero dejar en tu corazón. No confundas el reposo con retroceso. Si Dios te escondió un tiempo, no es porque te descartó. Si te hizo bajar el ritmo, no es porque perdiste tu llamado. Si te mandó al enebro, no es porque terminó contigo. Al contrario, puede ser que te esté preservando, puede ser que te esté reconstruyendo. Puede ser que te esté devolviendo la capacidad de sentir sin romperte, de amar sin sangrar, de servir sin vaciarte, de creer sin exigirte brutalmente. Mira a Elías. Después del descanso, del pan, del agua y del encuentro en el silbo apacible, Dios lo volvió a enviar. Hubo propósito después del reposo. Hubo asignación después de la cueva. Hubo continuidad después del colapso. Eso me llena de esperanza. Porque significa que tu agotamiento no tiene la última palabra. Tu noche no tiene la última palabra. Tu crisis no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que conforta el alma y da descanso a los cargados. Así que hoy, antes de pedir otra señal, quizá necesitas recibir esta invitación. Descansa. Descansa en la verdad de que Dios sigue siendo tu pastor. Descansa en la certeza de que el cielo no está improvisando contigo. Descansa en la promesa de que el Señor sabe dónde duele y no te va a dejar ahí eternamente. Descansa sabiendo que no todo se resuelve hoy, pero hoy sí puedes entregarlo. Descansa sabiendo que el mismo Cristo que te llamó también sabe cómo sostenerte. Y si hoy estás herido, cansado, drenado, decepcionado, vacío, no te vayas de este mensaje creyendo que tienes que juntar fuerzas solo. Ven a Jesús. Vuelve a la presencia, vuelve al lugar secreto, vuelve al pastor. Dile, Señor, yo he seguido caminando con cosas que todavía me duelen, he seguido sirviendo con el alma inflamada, he seguido sonriendo con el corazón cansado, pero hoy no quiero solo funcionar, quiero sanar. Y te aseguro algo, el Cristo que invitó a los cargados en Mateo 11 no cambió de carácter. Sigue recibiendo al cansado, sigue tocando al herido, sigue dando descanso para el alma. Voy terminando, pero quiero que esto se clave en tu espíritu como una estaca santa. Dios no te está dando descanso para perder tiempo. Te está dando descanso para curar lo que aún duele, para que no sangres en la siguiente temporada, para que no ministres desde la herida, para que no ames desde el miedo, para que no camines desde el trauma, para que cuando llegue lo que Él prometió, tú tengas un alma más libre, más sana y más descansada para recibirlo. Y si estás escuchando esto y sientes que hoy es tu día para volver al Señor, no lo postergues. No esperes a estar mejor. No esperes a ordenar todo. Ven hoy, así como estás. Cansado, roto, con fe pequeña, con preguntas, con lágrimas, con culpa, con necesidad. Ven, porque el descanso del alma empieza cuando uno deja de huir de Cristo y cae por fin en sus brazos. Padre amado, hoy te doy gracias por cada vida que está escuchando esta palabra. Gracias porque tú no desprecias al cansado, no rechazas al herido y no avergüenzas al que llega cargado. Te pido que en el nombre de Jesús visites ahora mismo a cada persona que viene peleando en silencio. Trae descanso al cuerpo, pero sobre todo al alma. Sana lo que todavía duele. Toca memorias, toca pérdidas, toca miedos, toca culpas, toca corazones agotados. Donde hay ansiedad, trae quietud. Donde hay desorden interior, trae tu paz.
Donde hay heridas abiertas, derrama tu aceite. Y a cada uno de tus hijos recuérdales hoy que no tienen que cargar solos lo que tú ya llevaste en la cruz. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preguntas y nuestro cansancio. Y recibimos por fe el descanso que Cristo prometió. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Suscríbete a Dante Gebel Predicás y ayúdame a que este mensaje llegue a otra persona que hoy necesita descanso para el alma.